Cae la noche y amanece en París. Efectivamente, cayó la noche, como podemos ver, y lo que vemos allá es París, con la Torre Eiffel y su faro dando vueltas sobre la ciudad. Una bonita postal para este video donde hablaremos de la leyenda que dio vida a esta inolvidable canción del rock en español de los años 80, la canción de Lobo Hombre en París. Y aprovecharemos también para hacer la segunda parte de las leyendas francesas. Comencemos, no sin antes decirles que yo soy Sef de C'est un Voyage. ¡Ah, mes enfants! La Llorona francesa. A la Llorona francesa la conocemos como la Dame Blanche, la Dama Blanca, un fantasma femenino que podía ser un hada, una bruja o un espectro y que cuando se presentaba anunciaba una muerte próxima. Hay muchas leyendas de la Dama Blanca apareciéndose ante la aristocracia monárquica, que era muy apegada a estas creencias. Así como en México, la Llorona proviene de la Cihuateteo, que eran las representaciones de las mujeres que habían muerto en parto y que lloraban por su muerte y por la pérdida de sus hijos. Las damas blancas de Francia tienen sus orígenes en las banshees, una creación femenina de la mitología celta irlandesa. Las banshees eran mensajeras del otro mundo que venía a anunciar la muerte y lo hacía llorando. Yo tengo una experiencia con la Dama Blanca. Fíjense que cuando era niña íbamos al campo con mis primos y en el campo hay de estas iglesias viejas donde el cementerio era alrededor de la iglesia. Y se decía que si dabas 12 veces la vuelta a la iglesia en el sentido inverso a las agujas del reloj, diciendo Dama Blanca cada vez que dabas una vuelta, cuando dabas la 12ª vuelta, podías llegar a ver la Dama Blanca. Estábamos dando la 12ª vuelta y ya estábamos ahí muriéndonos de miedo, pero por fortuna jamás la vimos. Pero bueno, éramos ahí unos niños inocentes, ingenuos, invocándola, ¿no? Los matadragones o matabestias. En Francia hay muchas leyendas de personas que acaban con dragones o bestias mitológicas. Estas historias no son más que la manera en que se evangelizó a las antiguas creencias de la zona, es decir, la manera en que el cristianismo cuando llegó adaptó a su cosmovisión las antiguas leyendas. Así tenemos a Santa Marta domando a la tarasca, cuya historia cuento en la primera parte de Leyendas Francesas y que pueden ver aquí arriba o en la liga de la descripción. Está también la historia de San Marcelo, sacerdote parisino que en el siglo III de nuestra era pudo domar a un dragón que traía a pan y agua a los parisinos. San Marcelo, con solo tocar con su báculo pastoral al dragón, pudo domarlo. Si uno va, por ejemplo, a la iglesia de Saint-Sulpice en París, podrá ver en uno de sus vitrales la representación de esta leyenda. De igual forma, ahora que abran nuevamente la Catedral de Notre-Dame, podremos ver una escultura de este santo donde se le representa de la misma forma, San Marcelo sobre un dragón amansado. Misma historia con el graüy, otro animal mítico de origen precristiano que tenía aterrorizado al pueblo de Metz al este de Francia. A este lugar llegó San Clemente, quien terminó siendo el primer obispo de la ciudad tras realizar su obra milagrosa. Fue al anfiteatro donde vivía el graüy, un dragón que aterrorizaba a los pobladores. Rodeando al dragón con su simple estola, San Clemente logró amansarlo. Sacó del anfiteatro al dragón acompañado de otros 7 pequeñitos graüy para arrojarlos al río Seille. De hecho, hoy en día en Metz todavía hay una calle que se llama Taison. Callemos. La leyenda dice que San Clemente, cuando iba a su encuentro con el dragón, pasó por esta calle que estaba repleta de gente que gritaba como loca y él pidió silencio. Taisons-nous. Como vimos en la imagen, la leyenda del dragón sigue siendo parte de este lugar. Barbe Bleue. Barba Azul, en francés Barbe Bleue, es un cuento popular que el escritor Charles Perrault publicó en 1697 para su libro Histoire ou conte du temps passé avec des moralités, obra donde se recogen 8 cuentos de la época medieval. Barba Azul es la historia de un hombre con barba azul que se casa y enviuda varias veces, cuando su nueva esposa descubre que oculta en una habitación prohibida los cadáveres de sus anteriores bodas. Este personaje está basado en un personaje literario muy usual de la época, el ogro. Mélusine.
La Mélusine es un hada con cuerpo humano, pero con cola de serpiente, muy usual en los cuentos populares de la Edad Media en las zonas que comparten Francia y Alemania. Es considerada una sucubus, ya saben, un ser que toma la forma de una seductora mujer para hacer caer los hombres ingenuos. La Mélusine fue para los celtas una divinidad que aparecía cuando las mujeres estaban en parto y también que protegía el agua. Para los galos era una entidad tejedora que tejía los destinos de la vida del nacimiento a la muerte. La Mélusine aparece en muchísimos cuentos de la Edad Media. Incluso la vemos en el origen de una familia feudal francesa, la familia Lusignan de Poitou. La leyenda dice que el castillo de la familia, este que ven en la imagen, fue construido por la Mélusine. Fantomas, Rocambole, Zigomar y Lupin. El imaginario colectivo que vio el salto del siglo XIX al siglo XX creó también personajes, pero que esta vez ya no surgen de características mágicas o monstruosas, sino personajes que se hacen famosos, leyendas, por sus acciones mismas, pues. Eran los llamados genios del mal, eran personajes que cometían cosas ilegales, pero siempre con un plan inteligente y complejo. En esta época nacieron personajes como Rocambole, un aventurero ladrón bueno y creación literaria del escritor Pierre-Alexis Ponson-du-Terrail. Nació también Zigomar, un criminal enmascarado que dirige un grupo que opera en París, la Banda de los Z, obra del autor Léon Sazy. Fantomas es otro personaje de este tipo, creado por Pierre Souvestre y Marcel Alain. Usa siempre disfraces para crear falsas identidades, comúnmente de las personas que previamente mató. Es un personaje muy popular que ha salido en libros, películas, series de TV, cómic, etc. A diferencia de Fantomas, a quien no le importaba para nada matar gente, tenemos otro personaje del mismo tipo y de la misma época que se llama Arsène Lupin. Lupin, por su parte, prefiere cometer todos sus robos sin muerte de por medio y mediante estrategias que consisten en su asombrosa manera de disfrazarse y tomar identidades. Creado por el novelista Maurice Leblanc, el personaje de Lupin es muy famoso en Francia. Ha sido retomado en cómics, en televisión y películas. Recientemente se popularizó a nivel mundial ya que Netflix sacó la serie Lupin, inspirada en las aventuras del personaje con el actor Omar Sy en el papel principal. El demonio Asmodeo. Cuando uno visita la iglesia de Rennes-le-Château, un pueblo que se ubica en la región de Languedoc, en el sur de Francia, se encuentra con la figura de un demonio que sostiene la pila bautismal. La tradición oral dice que esta figura representa al demonio Asmodeo, un demonio guardián relacionado con las leyendas del rey Salomón en los textos bíblicos y que fue labrado ahí por órdenes de un sacerdote del siglo XIX llamado François Béranger-Saunière, tras haber descubierto que bajo los suelos de la iglesia se encontraba nada más y nada menos que un tesoro cristiano invaluable, el Arca de la Alianza y las tablas de la ley de Moisés. La figura ha sufrido actos vandálicos en los tiempos recientes. Le han quitado sus ojos de vidrio y 2 veces le han quitado los brazos y la cabeza. El hombre lobo. El hombre lobo o licántropo es una leyenda que, como tantas, tiene varias versiones en diferentes partes del mundo. En Francia, a este ser le llamamos loup-garou y vivió una etapa fuerte en plena época medieval, etapa donde las historias de metamorfosis eran el pan de cada día. Mujeres que se transformaban en brujas, hombres que se convertían en lobos, etc. Aquí veremos que en cierto momento las propias leyendas se cruzan entre sí o que cada quien hacía una versión de ellas. En el video de Leyendas Francesas parte 1 hablé de la bestia del Gévaudan, una especie de chupacabras que aterrorizó hace más de 200 años al sur de Francia. Así como unos decían que era un animal extraño, otros comentaban que en realidad la bestia del Gévaudan era un hombre lobo. A la bestia del Gévaudan se dice que la mató un granjero llamado Jean Chastel, disparándole 2 balas de plata que obtuvo al fundir una medalla de la Virgen María. Ahí nació el mito de que a los hombres lobos solo se les mata con estos utensilios. Lobo hombre en París.
Y bueno, ya llegamos al tema principal de este video, lo que todos esperaban, lo prometido es deuda. La historia tras la canción Lobo Hombre en París del grupo de rock español La Unión. Pero ojo, hay una diferencia entre decir hombre lobo y lobo hombre. Van a ver más adelante por qué. Espérenme, antes déjenme decirles que la primera obra literaria que hablo de un hombre lobo suelto en París fue hecha por el escritor estadounidense Guy Endore, quien publicó en 1933 la novela The Werewolf of Paris, inspirada en el llamado Vampiro de Montparnasse, un sargento francés que en el siglo XIX llegó a la nota roja tras conocerse que exhumaba cadáveres de cementerios parisinos. Y ahora sí, vamos con la canción que supongo todos conocen, y si no, deben de. Si eres francés, hay en la red una versión de esta canción en francés, claro, que está cantada por el mismo grupo, la puedes encontrar fácilmente. Esta canción es un clásico del rock en español. Salió en el primer disco de La Unión llamado Mil Siluetas en el año 1984. La rola está basada en un cuento llamado Le Loup-garou del escritor y músico francés Boris Vian y publicada en 1947. Este cuento relata la historia de Denis, un lobo tranquilo y pacífico que vive dentro de una cueva en el bosque de la ciudad de Havre, a las afueras de París. A Denis le gusta espiar los humanos cuando se van a echar pasión al bosque y también recolecta en su cueva los objetos que los humanos dejan a su paso. Una noche de luna llena se topa con el mago del Siam, un hombre lobo que decide morderlo. Esta mordida hace que la luna llena sobre París ha transformado el nombre a Denis. Denis confía que, como dice la leyenda, a las 12 de la noche pues volverá otra vez a ser un lobo. Pero mientras tanto, ya que es humano, decide ir a dar una vuelta a París para ver qué se siente ser hombre. En París, Denis se compra una bicicleta, de donde que rueda por los bares del boulevard. En un momento, Denis se mete a un restaurante y mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que ir a contemplar. La luna llena sobre París. Hay que decir que el grupo La Unión hace para su canción una adaptación libre del cuento, más no una copia exacta de él. Eso, por ejemplo, lo vemos en dos momentos, cuando dice algunos francos cobra Denis. Esto en el cuento no pasa. En la obra, Denis se va con la chica del restaurante y solo quiere hacer lo que él siempre ve que hacen los humanos cuando se metían al bosque y los espiaba. Pero de repente está en una situación donde la chica le quiere robar su dinero y luego unos 3 amigos de la chica lo quieren golpear. Denis, como lobo, nunca había experimentado el rencor ni la venganza, pero ahora convertido en hombre y ante estas situaciones las comienza a sentir. Pero se detiene y no explota, sobre todo porque ve que falta 1 hora para la medianoche y decide volver al bosque para regresar a su forma de lobo. Otra adaptación del grupo es el nombre Denis. En el cuento, el lobo se llama Denis, que se escribe así, pero se dice Denis y es un nombre masculino. Y el femenino de Denis en francés es Denise. Denis, como se escucha en la canción, es nombre femenino. La Unión mencionó el Denis francés en español, Denis. Por eso muchos pensaban que Denis era un lobo hombre que se travestía en París como mujer y que cobraba francos. ¿Qué tal, con la historia del cuento y de la canción? El cuento es interesante porque juega invirtiendo los papeles. Denis es el lobo tranquilo que intenta controlarse y escapar cuando los humanos lo atacan. El civilizado es pues el lobo y la bestia el humano. Y así como el hombre lobo no quiere convertirse en lobo cuando es noche de luna llena porque sabe que va a hacer daño, lo mismo pasa pero a la inversa con el lobo hombre que no quiere que llegue la luna llena porque no quiere convertirse en humano.
Bueno, este video toca su fin. Otra vez les quiero agradecer, como siempre, las reacciones que tienen con mis videos, que sea el like, el compartir, el poner comentario. De hecho, se habrán dado cuenta que para hacer este video de la segunda parte de las leyendas francesas, me inspiré de algunos comentarios que me pusieron en la primera parte. Ahí está la prueba de que los leo, y que no me hago. Pero no se diga más, como se habrán dado cuenta, hace mucho frío. Les voy a dejar con esta hermosa vista de París desde la banlieue, el suburbio. Nos vemos pronto.